contamos con la presencia del presidente de Canacintra Hermosillo, el ingeniero Gabriel Cepeda Vázquez. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos, a todos los empresarios, a todos los amigos de aquí de la región, de Sonora, de otros lugares como Obregón, Navojoa, Nogales, que han tenido la oportunidad de visitarnos y de acompañarnos este día en un evento tan importante como es el platicar de la fuerza de los empresarios con México. Agradezco la intervención que tendrá el señor Gustavo de Hoyos Walter más adelante, presidente nacional de Coparmex, a nuestro presidente de Canacintra, el ingeniero Enoc Castellano Férez, y por supuesto al señor José Manuel López Campos, presidente nacional de Concanaco. Asimismo, a nuestros compañeros, amigos locales, presidente Arturo Fernández de Coparmex y Ario Bojorquez de Canaco. En estos tiempos donde parece que reina la división y la descalificación para todos los organismos, es un gusto ver cómo los empresarios nos unimos en pro del Estado y del país para seguir trabajando y generando empleo y un verdadero bienestar social. Es muy grato ver a diferentes sectores y gremios esta mañana, incluso universitarios que son los futuros empresarios y se interesan por estos temas. No quiero dejar de agradecer, por supuesto, a cada uno de los presidentes de las diferentes cámaras, asociaciones y mujeres empresarias por estar aquí. Pero sobre todo agradezco al gremio ganadero encabezado por Héctor Plat Martínez, que desde el primer momento nos abrió las puertas y nos brindó todo su apoyo para que este inédito evento se llevara a cabo en este recinto. Yo realmente estoy muy agradecida con los organizadores y tener a 3 líderes nacionales empresariales aquí enfrente de mí y enfrente de aquí del público, pues realmente es un momento imponente. Yo creo que estamos viviendo en México situaciones inéditas, diferentes, y definitivamente tengo ya 13 años, 15 años siguiendo al sector empresarial, así de determinado a apoyar al sector. Creo que ustedes son los que generan la inversión y el empleo y así tenemos que seguir. El asunto es, ahorita casi tenemos legalmente a lo mejor 14 meses, pero casi el presidente Peña Nieto le entregó al señor López Obrador desde el día 2 de julio, el 3 de julio, el poder. Ya tenemos 18 meses y vivimos, no solamente nos cambiaron las reglas, nos cambiaron el juego, dicen. Y esta parte es lo que a mí me llama mucho la atención como conductora, como reportera, como productora de los empresarios. ¿Qué representa la fuerza del empresariado con México, con 3 cámaras imponentes como las que están aquí y representan ahorita en una situación donde hay 0 crecimiento? Ya tenemos el coronavirus, bienvenido. Esperemos que tenemos realmente los blindajes epidemiológicos suficientes para que no nos pegue sobre todo a la salud de los mexicanos y a nuestra economía tan endeble como está. ¿Qué representa para ustedes esta fuerza del empresariado con México? Pueden contestar cualquiera de los 3. Yo quisiera contestar la pregunta. La fuerza del empresariado con México. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí 3 organizaciones empresariales que tenemos contacto directo con los empresarios de a pie, que no somos considerados cúpulas, que tenemos una estructura territorial que abarca todo el país y que enarbola las causas históricas con sus diferencias entre comerciantes, prestadores de servicio, industriales y Coparmex, que representa todos los temas laborales, pero también algunas demandas sobre Estado de Derecho y sobre visión de país. Creo que el estar con nuestra base empresarial, con aquellos que nos han preguntado cuál es nuestra visión desde México, por aquellos que tienen dudas a la hora de invertir, venir a traerles un mensaje de unidad y de aliento, de que la representación empresarial está viva, que los que estamos aquí sentados y a los que representamos somos empresarios que representamos la cultura del esfuerzo, que representamos a la micro, pequeña y mediana empresa y que somos el motor tanto de generación de empleo con un 80% del empleo creado en el país y un 52% de la generación de riqueza medida en el Producto Interno Bruto. Queremos acercarnos a sus necesidades
y reitero, traer un mensaje de aliento, de unidad, de que por supuesto que vamos a estar buscando las mejores condiciones para que las empresas sean un factor de cambio social, que podamos ser partícipes activos del combate a la desigualdad, del combate a la corrupción. Nosotros no nos sentimos aludidos cuando se habla a empresarios que se beneficiaron al amparo del poder. No representamos a aquellos que tienen únicamente los grandes contratos o los grandes intereses. Representamos los intereses de nuestros trabajadores, de nuestros pequeños empresarios y los intereses de México. Y estamos aquí y vamos a estar siendo interlocutores muy activos con los 3 niveles del gobierno. Sí, pararse porque realmente casi no se ve, está alto aquí el escenario. Hay una parte muy interesante, el señor Enoc Castellanos decía, nosotros no somos la base popular. Hubo una cena muy interesante hace unas semanas y el colectivo nacional pues percibió de por sí, el colectivo nacional percibe a los empresarios como utilitarios de las ganancias, es nomás para ellos, estamos hablando de percepción, no es que sea la realidad, pero se percibe. Y obviamente esta cena en el Palacio Nacional, las benditas redes sociales lo manejaron como si fuera una parte de extorsión de parte del poder. Otros, los que asistieron, estuvieron trabajando, fueron los que fueron. Bueno, supuestamente estamos hablando de percepciones de las benditas redes sociales, pero realmente quedó en ese colectivo nacional de que por un lado hubo de alguna forma extorsión y por otro lado sumisión, en el sentido de que hubo miedo. Muchos, aceptaron. De 200 asistieron 150, 75 dijeron que sí. Entonces, los boletitos que les pusieron pues fueron de 20, 100 y 200 millones de pesos, no deducibles, por supuesto. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué opinan ustedes, que son los que realmente representan a la base mexicana productiva de este tipo de eventos que mandan un mensaje realmente muy, muy confuso hacia el colectivo nacional? Bueno, antes que nada, en mi intervención anterior no di las gracias al presidente local, a Gabriel Cepeda, por todo este esfuerzo organizativo, junto con los líderes de Canaco y de Coparmex. Nos sentimos muy halagados de la presencia y de la organización. Muchísimas felicidades, Gabriel y compañeros. Bueno, pues Canacintra fue invitado no solo a la cena, sino a 2 reuniones preparatorias previas que se dieron. Nosotros decidimos de manera consensada y apoyados por nuestra mesa directiva nacional y nuestro consejo directivo, no asistir en virtud de que ubicamos el tema de la rifa, no rifa, del avión, no avión, como un asunto de corte político. Nosotros asistiremos y hemos pugnado porque el presidente de la República se reúna en corto con los empresarios representados en el Consejo Coordinador Empresarial, que son 12 organismos nacionales, para tratar temas sobre crecimiento económico, Estado de Derecho, seguridad, que son los que impactan de manera muy puntual el crecimiento de México, la confianza y la vida de los mexicanos. Consideramos entonces que si no íbamos a hablar de estos temas, no podíamos subirnos a una mesa en donde nos convocaran únicamente para hablar de un asunto político que no tiene un impacto ni en las finanzas públicas, dado que el presupuesto del sector público es de alrededor de 6 billones, es decir, 6 millones de millones, y estábamos hablando de un problema que representa únicamente 2.500 millones de pesos. Es decir, creo que con respeto a todos los que asistieron y considerando también los intereses y las vocaciones de cada uno de los empresarios u organismos que estuvieron presentes, Canacintra tomó la decisión de no asistir a ninguna de las 3 oportunidades en las que fuimos invitados. Nos gustaría saber, ahorita en este caos, en esta incertidumbre y en esta poca confianza, yo creo que lo que más escasea en México son los liderazgos. Aquí tenemos a 3 hombres liderando
precisamente las visiones del sector productivo de lo que ustedes representan. Entonces, es muy importante saber cuál es la visión de cada uno de ustedes desde la perspectiva de importantes sectores que representan. ¿Qué visión tienen de la perspectiva de cada sector? No hay país desarrollado en el mundo que no tenga una industria fuerte detrás. Ustedes pueden pensar en cualquiera de ellos: Canadá, Alemania, Australia, Japón. Basan su crecimiento en la inversión productiva, en inversión física, en maquinaria, en naves industriales, porque esa no puede moverse con los vaivenes o con los problemas coyunturales. Cuando un industrial se casa con una región, se casa con un país, lo hace pensando en un horizonte de 30 años y compromete su patrimonio. De tal manera que a nosotros nos gustan las visiones de largo plazo. Cuando un gobernante está inmerso en la inmediatez, en la coyuntura, corre el riesgo de pasar sin pena ni gloria, o con más penas que gloria, por su periodo. Tenemos que hacer lo que hizo Irlanda, lo que hizo Corea del Sur, Singapur, plantear dónde nos queremos ver en 30 o 40 años, dónde nos queremos ver, y lanzar una convocatoria incluyente. Es una realidad que el mundo está cambiando, que una masa muy importante de ciudadanos del mundo, incluyendo mexicanos, no se sienten satisfechos, que observan que las condiciones, como se han manejado los modelos económicos o políticos, hacen que probablemente sus hijos tengan menos condiciones de bienestar que la que ellos vivieron. Es decir, quizás sean más pobres, quizás no tengan educación, no tengan acceso a vivienda. Y los empresarios tenemos que ser sensibles a eso. Tenemos que convertirnos en el gran catalizador, pero un catalizador productivo del cual nos sentamos orgullosos. Es un hecho que la globalización tuvo ganadores y perdedores. Se concentró el dinero en muy pocas manos. Hoy por hoy, el 1% de la población tiene más del 20% de la riqueza mundial. Y esto no puede ser necesariamente el modelo. La globalización, por ejemplo, piensen ustedes a través de las fusiones o de los jugadores dominantes, lo que hacen es disminuir la competencia, y al no haber competencia se aumentan los precios. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucedió cuando se acabó el roaming en nuestro país? Algo que nos tocó vivir a esta generación. Bueno, aumentaron las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y departamentales en abarrotes y vestido. ¿Qué es lo que sucedía? Que estábamos sacando 100 pesos, para poner el ejemplo muy práctico, de cada mexicano, y se lo estábamos dando a una sola compañía. Multipliquen ustedes 100 pesos por 75 millones de líneas. Estamos hablando que cada mes ingresaban 7.500 millones de pesos por concepto del cobro del roaming. Eso es una concentración. Se extrae dinero de la gente para dárselo a una sola compañía. Estos modelos tienen que tener un componente social y un componente mucho más equitativo. Creemos nosotros que hay dos maneras de distribuir la riqueza. Una la tenemos la iniciativa privada, tratando de orientarnos a modelos de innovación, a modelos que nos generen utilidades para poderlas repartir vía comisiones, vía bonos a nuestra gente. Y otra muy importante es el gobierno, que genere capital social a través de infraestructura para que la gente de las poblaciones de la Sierra de Sonora les sea más fácil trasladar sus productos o mover a un hijo enfermo hacia una clínica. Estos dos componentes deben de estar en una visión de país a 30, 40 años, y es la que a los industriales de Canacintra nos gustaría ver. Gracias. La parte esta, estamos viendo ahorita, se ha manejado que yo creo que este estancamiento, esta escualidez económica que tenemos los mexicanos, nuestro músculo productivo se está desgastando, realmente no ha sido de alguna forma exógena, pero más bien ha sido interna. Y en esta parte, ¿qué tienen los empresarios para crecer el 2020? Porque es un objetivo impostergable.
Pase lo que pase con coronavirus, sin coronavirus, o con un gobierno que está replegado, desmantelando lo que se hizo en el modelo neoliberal. Ustedes como empresarios, los que estamos aquí, queremos saber qué tenemos que hacer para crecer. Bueno, yo quisiera integrar un poquito la respuesta, pero también comentar de aquí a mi amigo que todos somos comerciantes, porque todos vendemos y compramos algo. No es un asunto de que un sector sea más importante que otro. Evidentemente el sector comercio, servicios y turismo es muy relevante para el país, es el que más empleo genera y su aporte al PIB. No, el tema de la industrialización pasa, por ejemplo, con países como Alemania, que tiene un aporte del PIB de 20%, su industria, pero es el anclaje de lo que da la industria y que significa los trabajos con menos rotación, los mejores pagados, son aquellos que generan, digamos, bienestar y que detonan cadenas productivas. Finalmente, un producto industrial tiene cadenas de distribución que alguien tiene que vender y que reportan en otro sector. No se trata de ver, como cuando estábamos en la universidad, qué carrera era mejor, si los licenciados en turismo, los ingenieros o los abogados, aquí como mi colega Gustavo de Hoyos. Creo que todos somos importantes y todos somos necesarios. Lo que tratamos justamente en esta plática es discutir cómo podemos generar condiciones para que México crezca. Este año las expectativas al menos no son las que está proponiendo el gobierno y las que generó la Secretaría de Hacienda en el presupuesto de egresos de la Federación. Hay pronósticos que hablan de un 0.5, hay otros que hablan, en el mejor de los casos, y estoy hablando de los extremos, en un 1.5. Personalmente creemos, a través del Centro de Estudios Económicos de Canacintra, que el crecimiento va a estar por debajo de 1. Y la realidad es que, a pesar del TEMEC, que sí va a traer ciertas inversiones, se están considerando dos factores, uno externo, que es la guerra comercial, la disminución del crecimiento de China, el coronavirus y la desaceleración que empieza a tener Estados Unidos, y otro es el interno, lo que nos trae en buena parte aquí. No se está generando la confianza para los empresarios si cada semana tenemos una iniciativa que atente contra la manera como hacemos negocios. Los empresarios, déjenme decir este término coloquial, no queremos que nos ayuden, solo que no nos jodan, que estemos desarrollando nuestras actividades productivas y aportando, sí, con un sentido social, sí, con mejores prestaciones y tratando de incrementar las percepciones de nuestros trabajadores, pero también debe haber un marco de certeza y un marco de derecho que, a la vista, por lo que ha sucedido en estos 14 meses, 15 meses que lleva el gobierno actual, no se ha podido generar. Nosotros creemos que se puede dar un cambio de timón, por supuesto. Hay que ver qué es lo que necesitan cada uno de los sectores. México es un país que tiene un potencial tremendo. Tenemos que atender de manera muy puntual los temas de energía. Si no vemos una política energética que le dé certeza para los consumos que se van a dar en la próxima década, pues nadie va a poner un negocio, una empresa que pudiera estar cerrando por apagones o por falta de gas natural. Esto es un tema muy relevante. Vamos a terminar la última pregunta, pero no podemos soslayarla. Estamos ahorita las mujeres, no sé si de moda o tendencia, va a haber un evento muy importante el 8 de marzo, pues espera una marcha multitudinaria de las mujeres mexicanas. El 9 de marzo es un paro cívico, un día sin mujeres. El 9 nadie se mueve. Se le ha tachado, pues, como parte del gobierno, una contracampaña de que la gente, pues, salga a trabajar. Pero bueno, ahorita, ¿cómo ven desde la base de ustedes, del sector productivo, esta situación? Ahorita nomás en enero van 320 mujeres asesinadas. Espero que no seamos tendencia en ese sentido, sino que tengamos programas estratégicos. Y también después, ¿qué pasaría del 9 de marzo, el día después?
para que no sea un día feriado, pues el 9 de marzo. ¿Qué sería el día 10, 11, 12, desde la parte que les toca a ustedes? Canacintra, la mañana del viernes, se sumó sin cortapisas a esta iniciativa, porque no podemos estar ajeno a las causas sociales. Las mujeres son muy importantes, no solo para las empresas, sino también para las familias, para la sociedad en su conjunto. Creo que mucho de lo que puede explicar una buena parte de la inseguridad en el país es que se han destruido los valores en el núcleo familiar. Y el núcleo familiar está compuesto por el padre y la madre. Pero hay una realidad que no podemos dejar de ver, y es el que al menos en el 40% de hogares de México, según datos del INEGI, la cabeza de familia y el único sostén es la mujer. Es decir, está compuesto por mujeres separadas, madres solteras, viudas, etcétera, etcétera. La carga que tienen en sus hombros es mucha, como para que encima de esto las estén inadaptados sociales o sociópatas estén agrediéndolas. El tema del feminicidio no está muy entendido por la sociedad mexicana. No es, hay debates en las redes que dicen, es que matan a más hombres que mujeres, entonces ¿por qué vamos a proteger a las mujeres? No es un crimen cualquiera. Por supuesto que si alguien está metido en un tema de narcotráfico va a ser mucho más probable, sea este hombre o mujer, que termine su vida de manera violenta. Pero aquí estamos hablando que son crímenes de odio, crímenes que contra mujeres por el solo hecho de ser mujer, por su género. Y se tienen que tipificar cuando además de la muerte hay agresión sexual o incluso lesiones o mutilación. Estamos hablando de un crimen abominable que está sucediendo y que nadie voltea a ver. Por eso cuando sale el colectivo de un movimiento que no tiene líderes, es un movimiento con una gran base social. Nosotros decidimos en Canacintra darle el día a 341 trabajadoras que tenemos en todo el país y comunicarle a las empresas que promovieran y ayudaran a que esto se dé. Creo que el movimiento ya pegó, tuvo mucha resistencia de una parte del gobierno y también de una parte pues muy conservadora de iglesias evangélicas o católicas, porque lo ligaban a que si se apoyaba esto era apoyar la agenda de aborto o la agenda de ideología de género. No es así. La protesta es una protesta pasiva que no puede ser abanderada por alguien porque no van a salir a las calles el día 9. ¿Qué estamos haciendo en Canacintra? Promoviendo el que se disminuya la brecha salarial. No es posible que a trabajos iguales tengamos sueldos diferentes entre hombres y mujeres. No es posible que exista el techo de cristal que no puede pasar una mujer para poder tener ascensos y ser las ejecutivas o directoras de los negocios. Debemos de incorporar a las mujeres y respetar su trabajo que hacen en las casas o en los trabajos. ¿Qué debe pasar después del 9? Tiene que haber, si tenemos un gobierno sensible y que esté representando las causas sociales, tiene que haber una agenda muy puntual. Entre otras cosas, tiene que haber una fiscalía para atacar feminicidios y tiene que haber toda una estrategia de concientización y de revalorización de la mujer. Esto es lo que consideramos nosotros que debe de pasar después del 9 de marzo y todo Canacintra con sus mujeres y con las mujeres de México. En Concanaco, Me gustaría, por el tiempo, tenemos una logística muy apresurada, por favor concluya cada uno, así de manera breve, concluir qué los que estamos aquí nos tenemos que llevar. Bueno, primero me gustaría decirles que hay que revalorizar la función del empresario. Creo que es todo un reto ser empresario y más en nuestro querido México, es una carrera de obstáculos. No tenemos, como comentaba Gustavo, esa promoción, esa bienvenida. Llegamos con una serie de trámites, con una serie de pagos que desincentivan la labor del empresario. 75% de las empresas de recién creación mueren después de los 3 años.
necesitamos ser solidarios entre nosotros, pero también necesitamos hacer ciudadanía. Lo que nos separa de los países avanzados es que la gente está dispuesta a dar su tiempo sin remuneración. Es decir, participa en el club de Rotarios, Leones, Scouts, en su cámara de comercio, en la iglesia, en el club deportivo. Y está medido cuál es la diferencia en relación a países como México. Y la razón o la proporción son 7 veces más el tiempo dedicado en esos países con respecto a lo que le dedicamos nosotros. Simplemente participar en una de nuestras organizaciones, lo que nos preguntan es, ¿ya firmaste algún contrato? Deja de perder el tiempo, no sirve de nada estar de grillo. La realidad es que no. La gente que le invierte su tiempo lo que está creando es ciudadanía, está generando una sociedad de derechos. Esto es condición principal para entonces exigir y sentarte en las mesas de igual con tus interlocutores de gobierno, porque no estamos en una situación diferente, simplemente nos tocó a nosotros estar de este lado y a ellos del otro. Tenemos que trabajar en conjunto por construir el país que queremos, dedicándole tiempo, dinero y esfuerzo. Las cosas no van a cambiar por sí mismas. Las cosas no van a venir con una solución de la Ciudad de México. Las cosas las tiene que cambiar el empresario de Hermosillo, de Nogales, de Navojoa, de Obregón o de Agua Prieta. Tenemos que involucrarnos en cambiar nuestra realidad y por eso estamos aquí, para que ustedes se lleven este mensaje de aliento de que, por supuesto, que pueden ser diferentes. Yo concluyo diciendo que los gobiernos tienen un tiempo perentorio, los empresarios y las empresas no. En nuestra vida empresarial vamos a ver pasar a muchos y esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Muchísimas gracias. Sé que está muy corta la agenda y no hemos podido dar paso a preguntas y respuestas, porque ya no, pero quedaron 2. Esperemos que dentro de nuestros organismos sean contestadas las dudas y que en un futuro vuelvan nuestros empresarios a unirse y tener estas reuniones para estar todos en convocando y unidos. Muchas gracias a todos. Esto es trabajar juntos para un Estado y un México mejor. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, que asistieron esta mañana y espero que se hayan llevado un mensaje lleno de unidad de todos nuestros grandes líderes empresariales. Y Aurora, muchísimas gracias por tu intervención, por ser siempre la mensajera de la grandeza de todos los empresarios. Muchas gracias, amiga.